seguramente van a sacar los mismos resultados que yo estoy determinando en este instante. Okey, ¿así le salió la situación número 4? Sí, licenciado. Ahora construyamos, también sacaremos la variación, ¿no? Okey.
Ok, ¿me confirman los resultados con la situación número 2? ¿Coinciden? Sí, licenciado, coincide. Sí, Gracias. licenciado. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien, si no hubiese, sigamos. Bueno, con estas 4 situaciones hemos trabajado con incrementos de ventas y disminuciones de ventas en distintas magnitudes, ¿no? Hemos incrementado las ventas inicialmente en un 20%, con la situación 2 hemos aumentado un 66%, y en la situación 3 y 4 hemos reducido las ventas un 16% y un 33%. Okey. Y después hemos sacado los porcentajes de modificación o de variación en el resultado operativo, UAI, donde en la situación uno se nos incrementa la utilidad en 55%, en la situación 2 mucho más, en 184%. Y cuando bajan las ventas, bajan también nuestras utilidades antes de intereses, antes de impuesto, en un 46% y luego en un 92%. Ya cuando entramos a la parte financiera, deduciendo los costos fijos financieros y los costos variables financieros, en el caso de la situación 4, pasamos a tener una pérdida neta de gestión. En cambio, en los otros 3 casos, tenemos una utilidad neta de gestión. Y porque tenemos pérdida, por eso precisamente en la situación 4 no existe un impuesto a las utilidades de la empresa. Ok, sobre la base de eso, ahora vamos a calcular el índice de apalancamiento operativo. ¿Cuál es la definición? En la transparencia habíamos dicho que el índice de apalancamiento operativo era la variación que se daba en las utilidades antes de intereses, antes de impuesto, sobre la variación de las ventas. De las ventas en unidades físicas, por si acaso. Entonces, lo que tenemos que calcular es una división, un cociente entre estas 2 variaciones, y las tenemos acá, ¿no? La variación que tenemos en las utilidades antes de intereses en la situación 1 es 55.37%. Y la variación que tenemos en las ventas, en las unidades físicas vendidas, es 20%. Entonces, fíjense en la celda donde estamos calculando el índice de apalancamiento operativo, ¿qué estamos dividiendo? Como tanto el numerador como el denominador están expresados en porcentaje, se eliminan las unidades de medida, los porcentajes, y nos da un resultado al tanto por uno. Nos está dando un índice de apalancamiento de 2.77. ¿Qué significa 2.77? Ese es resultado al tanto por uno, ¿no? Aquí abajo le voy a jalar ese resultado. Cuando estamos hablando de una expresión algebraica, es decir, si tenemos una fracción, lo que nos está diciendo es la relación que existe en estas 2 variables, entre las ventas y la utilidad antes de intereses, antes de impuesto.
Y la relación es al tanto por uno, es decir, por cada unidad que tengan aquí abajo, tantas unidades tienen ahí arriba. En el denominador, es decir, la unidad que está abajo de la fracción, el denominador, son las unidades físicas vendidas. Entonces, lo que está diciéndome este resultado es, por cada punto porcentual que cambia las ventas en unidades físicas, cada vez que cambia un punto porcentual las ventas en unidades físicas, las utilidades antes de impuesto, cambian en 2.77%, es decir, la relación es 1 a 2.77. Si las ventas se incrementan en 1%, las utilidades antes de intereses, antes de impuesto, se van a incrementar en 2.77%. ¿Qué pasaría si las ventas cambian en 2%? ¿Cuánto sería el resultado? Si cambian en 2, las proporciones no van a subir, van a seguir siendo las mismas. Pero en ese caso, nosotros diríamos que las utilidades antes de intereses, antes de impuestos, cambian en 2 por 2.77. Es decir, si las ventas cambian 2 puntos porcentuales, la utilidad antes de intereses, antes de impuesto, cambia en 5.54. La relación se sigue manteniendo 1 a 2.77. Por cada unidad de ventas, 2.77 se dan en las utilidades antes de intereses, antes de impuestos. Entonces, eso significa este apalancamiento operativo. Nos está midiendo en qué medida se va a mover mis utilidades antes de intereses, antes de impuesto, ante los movimientos que se den en las ventas. Pero lo interesante además es de que si nosotros ahora calculamos el índice de apalancamiento operativo para la situación 2, hacemos exactamente lo mismo. Dividimos la variación en la utilidad antes de intereses, antes de impuesto, sobre la variación en las ventas físicas. Y noten que el resultado es exactamente el mismo, es decir, el índice de apalancamiento operativo no cambia, llega a ser exactamente el mismo. Y lo mismo podríamos hacer calculando para la situación 3, cuando bajan las ventas. ¿Qué tenemos que dividir? Negativo 46.15% entre la disminución de las ventas, que es 16.67. ¿Cuánto nos da? Otra vez les da el mismo indicador, 2.77. Si hacemos lo mismo para la situación 4, vamos a encontrar que el índice de apalancamiento operativo, no interesando a qué nivel hemos subido o a qué nivel hemos bajado nuestras ventas, nuestro índice es el mismo, ¿no? En todos los casos nos está dando lo mismo. Entonces, este numerito del 2.77, ¿qué le permite al gerente? Si al gerente le dicen en cualquier momento, puede él estar de viaje, digamos, si le mandan un WhatsApp, le dicen, señor gerente, las ventas se están desplomando 30%. Gracias a su índice de apalancamiento operativo, él ya puede calcular dónde esté
inmediatamente cuánto va a bajar su utilidad antes de intereses, antes de impuestos. Ya él sabe. Entonces, si las ventas le han dicho va a bajar 30%, lo único que tiene que hacer es multiplicar este 30 por 2,77 y esta será la magnitud en que se desplomen sus utilidades antes de intereses, antes de impuestos. 83%. Entonces, así de sencillo, el gerente tiene una herramienta para poder ver el impacto que va a pasar en su empresa producto de una disminución en sus ventas. ¿Ok? ¿Qué pasa con el índice de apalancamiento financiero? En las transparencias habíamos dicho que el índice de apalancamiento financiero venía de dividir las variaciones en la utilidad antes de intereses, antes de impuesto, vamos a dividir. Abajo va a estar las variaciones de la utilidad antes de intereses, antes de impuesto, y arriba, ¿qué va a estar? Las variaciones en la utilidad neta. Variaciones en la utilidad neta. Y estas variaciones también ya las tenemos calculadas, ¿no? Entonces vamos a calcular en la situación 1. ¿Cuánto varía la utilidad neta? 75%. Sobre la variación de la utilidad antes de intereses, antes de impuestos, 55%. Eso da, términos redondos, un índice de 1,36. Si sacamos el índice de la situación 2, fíjense, nos da lo mismo. Estamos dividiendo otros porcentajes, pero el índice de apalancamiento financiero viene a ser el mismo. Y lo propio, cuando bajamos las ventas, también nos da ese mismo porcentaje. Y veamos qué nos da en la situación 4. En la situación 4 no nos está dando lo mismo, ¿por qué? Porque en este caso, como tenemos pérdidas, no tenemos una utilidad neta, ese factor está haciendo que se distorsione el índice de apalancamiento. Porque como ustedes pueden ver, las utilidades en la situación 3 todavía existían, pero ya en la situación 4 ya no hay, porque precisamente ya tenemos una pérdida en el resultado antes de intereses, antes de impuesto. Por eso que esta variable del UE no está afectando para nada en el caso de la situación 4, ¿no? Por ese hecho es que ese factor nos distorsiona y nos impide ver de que el índice de apalancamiento siga siendo igual a 1,36. ¿Cuál es la interpretación? La interpretación llega a ser la misma, porque en este caso diríamos, por cada peso o por cada unidad porcentual, como quieran llamarlo, por cada peso que la empresa modifica sus utilidades antes de intereses, antes de impuesto, cada vez que cambia en un peso hacia arriba o hacia abajo las utilidades antes de intereses, antes de impuesto, las utilidades netas de gestión
se modifican en 1.36 pesos. Si nosotros subimos 1 peso la utilidad antes de intereses, antes de impuesto, la utilidad neta se modificará en 1 peso con 36 centavos. Sí, por ejemplo, nuestras utilidades antes de intereses, antes de impuestos, se modificaran en este caso en 15 pesos, ¿cuánto sería la modificación de la utilidad neta? Se modificaría en 15 por 1.36. Es decir, que las utilidades netas se modificarían en 20 pesos con 36. Entonces, otra vez el gerente ya sabe 8 de sus parámetros en el caso de que sus ventas vayan a subir o vayan a bajar. Porque el índice de apalancamiento operativo le va a permitir determinar qué va a pasar con su utilidad antes de intereses, antes de impuesto, con este 2.77. Pero como la empresa está consciente que tiene que pagar impuestos a las utilidades, tiene que pagar al banco intereses, el otro indicador de apalancamiento financiero lo que le va a medir es en cuánto el último resultado, que es el resultado neto, llega a modificarse por cada punto porcentual que se modifiquen las utilidades. Entonces, él ya sabe de manera inmediata cuánto le va a subir. Si, por ejemplo, las utilidades antes de intereses, antes de impuesto, se han incrementado en 15 pesos, él ya sabe que su utilidad neta de gestión se va a incrementar en 20 pesos con 36. La proporción 1.36. Entonces, este modelito de corto plazo fácilmente permite a los ejecutivos cuantificar los impactos que van a tener en términos de unidades vendidas y en términos de utilidades, tanto antes de intereses, antes de impuesto, como utilidades netas de gestión. ¿Ok? ¿Preguntas? Licenciado, una consulta. ¿Y en cuánto tiempo se va a notar eso, esas disminuciones o los impactos que mencionaba? En el año. En el año porque lo que estamos armando es, tú has armado un estado de resultados anual que está reflejado en la situación inicial, ¿no? Si el próximo año piensas de que tus ventas pueden subir de 150,000 a 180,000, tú ya tienes determinado cuál va a ser tu nuevo nivel de utilidad neta de gestión. En ese caso estamos hablando de 219,000. Entonces, el impacto que te va a generar ese incremento en las ventas es un año. Es decir, la situación uno es de esperarse que se va a dar durante el siguiente año a la situación inicial con la que tú estés. Sea que baje tus ventas o sea que suba las ventas, ¿no? Porque el próximo año también podríamos haber asumido la otra hipótesis, que las ventas van a bajar de 150,000 a 125,000. Entonces, ¿van a bajar mis utilidades? Sí, van a bajar. ¿En qué tiempo? En el transcurso de un año. Estamos modelizando, ¿no? Ahora, que esto en la realidad, que estas proyecciones a lo largo del año puedan validarse o puedan modificarse también. Puede ser que no bajemos las ventas
en 25,000, sino que bajen en 127,400. Puede ser. Tu índice de apalancamiento operativo y el financiero te va a permitir rápidamente calcular cuál sería ese impacto si se bajan las ventas un poquito más allá de lo que habíamos previsto, ¿no? Son, como les digo, modelos de simulación de corto plazo y los impactos se darían máximo en un año. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra pregunta? Eso, licenciado. ¿Eso es todo? Bien, avancemos entonces. Esta es la situación para el caso de una empresa unipersonal, donde se determina la utilidad neta y esa va en favor de un solo dueño. ¿Qué pasaría en el caso de que exista una sociedad? Es decir, existen varios socios en la empresa. Vamos a complementar algunos datos para el efecto, ¿ya? O sea, todo lo que hemos desarrollado está bien, sirve para el caso de una empresa unipersonal. Ahora vamos a desarrollar cómo calcularíamos el índice de apalancamiento financiero para una empresa societaria. Significa que está compuesta de socios. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir que tenemos la emisión de acciones preferentes. Eso deriva que la empresa tenga un capital denominado preferente. Finanzas 1, bueno, todavía están empezando a entender, pero a grosso modo podemos decir que las empresas pueden emitir dos tipos de acciones para conseguir plata y poder capitalizarse. La primera son las acciones llamadas comunes u ordinarias. Estas acciones están previstas en el estatuto y se las vende y producto de esa venta ustedes van a tener socios. El segundo tipo de acción son las llamadas acciones preferentes. Obviamente también son emitidas y son vendidas en el mercado y obtenemos nuevos socios. ¿Cuál es la diferencia? Es que en las acciones comunes o las llamadas ordinarias, los socios tienen voz y voto. Es decir, en las asambleas de socios pueden preguntar y pueden votar en el momento de tomar decisiones de carácter estratégico. En cambio, las acciones preferentes no tienen voto, solo tienen voz. Pero además hay otra diferencia entre estas dos acciones. En las acciones comunes, los accionistas ganan en función al nivel de las utilidades. Hay más utilidades, ganan más dividendos. En cambio, los socios preferentes, sus dividendos, es decir, lo que ganan, son constantes. Son constantes y tienen una prelación, es decir, tienen una prioridad, las acciones preferentes para pagar dividendos. Primero se pagan dividendos preferentes y después recién
dividendos comunes. ¿Ok? Hasta ahí vamos a hacer en cuanto a la explicación de lo que es acciones. Más adelante vamos a ver con más calma. Mayores detalles, no en este semestre, sino más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es asumir que nosotros hemos emitido siguiente número de acciones y su dividendo va a ser el siguiente. Antes que el dividendo, vamos a colocar el valor nominal. ¿A cuánto han vendido cada acción? A ver, vamos a pensar de que hemos emitido 1000 acciones, cada acción a 100 pesos y vamos a reconocer un dividendo del 3%. Entonces, sacamos el 3% de 100 pesos y multiplicamos por 1000. 3000. Ya, ¿cómo estamos calculando? La empresa entonces ha emitido acciones preferentes a 1000 pesos. 1000 acciones, perdón, 1000 acciones preferentes. Cada acción ha vendido a 100 pesos. Y el dividendo preferente que está fijado es 3%. Entonces, cada fin de año, ¿qué es lo que ganan los socios preferentes? El 3% de la plata que han puesto. ¿Cuánto han puesto? 100 pesos. 3% de 100 pesos es 3 pesos. 3 pesos multiplicado por 1000 acciones les da los 3000 que tienen que pagar por concepto de dividendos. ¿Listo? Y en acciones comunes, vamos a asumir que hemos emitido 2000 acciones comunes. Estas acciones tienen otro precio, tiene 240 pesos cada acción. Y estos van a ganar en función a la utilidad. O sea, su dividendo va a estar en función a la utilidad disponible. Ahorita les voy a enseñar cómo sacamos la utilidad disponible. Entonces, a diferencia de los socios preferentes, los socios comunes no está asegurada su ganancia, no es constante su ganancia. Cambia. ¿Y cambia en función a qué? Al nivel de las utilidades. En cambio, los accionistas preferentes siempre van a ganar 3%. Tienen fijado una tasa de rentabilidad fija. Ok. Sobre la base de estos datos adicionales que estamos incorporando en nuestro ejemplo, vamos a ver la manera en que calcularíamos el índice de apalancamiento financiero, porque el operativo va a ser exactamente lo mismo. El que va a cambiar es el índice de apalancamiento financiero, que ya no se calcula al nivel de utilidad neta, sino se calcula al nivel de dividendo por acción común. Entonces, la primera parte del cuadro lo vamos a copiar como está, más abajo, incluido el índice de apalancamiento operativo. Vamos a copiar los datos.
Ya está. Lo repito una vez más, lo único que hicimos es copiar la primera parte del cuadro hasta el índice de apalancamiento operativo. La segunda parte del cuadro vamos a llenar lo mismo hasta la utilidad neta. Ok. Entonces ya está llenado hasta el índice hasta el resultado neto de gestión. Esta última fila no me interesa, lo voy a borrar. Ok, ¿cómo seguimos ahora? Una vez que la empresa ha determinado su utilidad neta de gestión, aquí tenemos un error, ¿no? En la situación inicial es utilidad, 125,250. 1,500,000. Aquí tengo un error. Las unidades vendidas son 150,000. Ahora sí. Bueno, entonces lo que está proyectado son las utilidades netas de gestión de la situación 1 a la 3, en la 4 no, porque hay una pérdida. Ahora, ¿de dónde se supone que vamos a sacar plata para pagar dividendos? A los socios comunes y a los socios preferentes. Ay, diablos, los hemos borrado, ¿no? Ah, no, acá está. Necesitamos pagar dividendos a los socios preferentes y, si hay plata, a los socios comunes. ¿De dónde salen esos recursos? Salen de las utilidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a continuar? Lo primero que vamos a hacer es quitar lo que se llama la reserva legal en nuestro país. ¿Qué quiere decir reserva legal? La norma nos dice que cada vez que una empresa tiene utilidades, de manera obligatoria debe quedarse el 5% en su empresa. No lo puede distribuir mediante dividendos el 100% de la utilidad. Sí o sí debe quedarse 5%. Y ese porcentaje está en la norma. Entonces, por ejemplo, del año de la situación inicial, nosotros obtuvimos un resultado neto de gestión de 125,250. Bueno, la norma le dice ahora, de esta plata, tú tienes que dejar en la empresa, sí o sí, 5%. Entonces, 6,262 no puedes disponer, no pueden distribuirse esa plata. Se debe quedar de manera obligatoria en la empresa. Y va a darse esto en todos los casos donde haya utilidades. Donde no se da, en la situación 4.
porque no hay utilidades, hay pérdida. Hay pérdida de 42.500. Y de ahí no se saca el 5% de la pérdida, no, solamente de las utilidades. Ok. Luego, ¿qué se debe separar? Se debe separar los dividendos de los accionistas preferentes. ¿Qué significa esto? Que de la utilidad que obtuvimos, 5% ya se está yendo a la reserva legal, no tengo nada que discutir. Pero hay otra variable que tampoco no podemos hacer nada para discutir, que es los dividendos de los accionistas preferentes. Como parte de las acciones preferentes, habíamos dicho, tienen una rentabilidad constante, fija, que no sube ni baja todos los años. En el ejemplo que nos pusimos, ¿esto cuánto es? 3%. Pero además, por el hecho de ser preferentes, implica que la empresa debe preferir primero pagar a ellos y recién pagar dividendos a los accionistas comunes. Los comunes son los que tienen que recibir al final. Los preferentes están primero. Entonces, de las utilidades, ahora vamos a calcular cuánto se va a destinar a los accionistas preferentes. Y eso lo tenemos acá, ¿no? El total del dividendo son 3,000, que sale de pagar 3 pesos por cada 100, porque la acción preferente vale 100. El que tenga una acción de 100, al final del año va a recibir 3 pesos. Si hay 1,000 acciones preferentes, vamos a multiplicar 3 pesos por 1,000, que dan los 3,000. Entonces, vamos a decir para la situación inicial que 125,250 era la utilidad neta de gestión. De esa plata, 5% se queda en la reserva legal. Y luego tengo que pagar dividendos a los accionistas preferentes. Eso asciende a 3,000. Esa situación se mantiene para todos los escenarios, porque al accionista preferente no le importa si ustedes suben o bajan sus ventas, él les va a reclamar sus 3,000 de dividendo fijo. Una vez que tenemos cuantificadas estas dos obligaciones, recién vamos a tener lo que se llama la utilidad disponible. ¿Y qué viene a ser la utilidad disponible? La cantidad de recursos sobre la cual los socios van a tomar decisiones. Primero cubren sus obligaciones y si les resta, pagará dividendos. Para la situación inicial, entonces, teníamos 125,000, 5% se va a ir a la reserva y 3,000 a los dividendos preferentes. ¿Cuánto me va a quedar? 115,987. Sobre esta plata, ahora los accionistas comunes pueden hacer lo que quieran. Pueden repartirse todito, o repartir la mitad, o una cuarta parte, no sé, eso ya depende de cada empresa. Entonces, calculamos esa utilidad disponible en todos los casos, excepto el año 4, ¿por qué? Porque tenemos pérdida.
por ese motivo. Ahora, si nosotros asumimos que vamos a pagar dividendos por cada acción común que la empresa tiene emitida, significaría en la situación inicial que 115.987 lo vamos a dividir entre todos los socios ordinarios. ¿Cuántos socios ordinarios son? Ahí está. Los ordinarios o comunes son 2.000, que están representadas por sus 2.000 acciones. Entonces, a cada socio le va a tocar, no hemos hecho la división, ¿no? Tenemos que dividir 115.987 entre 200.000. O sea, cada accionista le va a tocar 57 pesos con 99 centavos en la situación inicial 1. En la situación, ¿no? En la situación inicial, ¿no? Y en la situación 1 será dividir la utilidad disponible entre el número de socios comunes, 2.000. Nos sale más, ¿por qué? Porque incrementamos más la utilidad. Entonces, los números de socios siguen siendo los mismos, pero al tener más utilidad, entonces podemos tener un mayor nivel de dividendo. En la situación 3 será repartirnos 414.000 entre los 2.000 socios. Y cuando bajen las ventas, por supuesto, también les va a bajar su nivel de utilidad a 20 pesos con 68 centavos. Uy, ahorita espérenme un segundito, tengo que traer el enchufe. Esto va a morir. Ok. Entonces, ¿qué estamos calculando? El dividendo por acción común. ¿Cuánto recibe cada accionista, no? En función a la decisión que nosotros asumimos de repartirnos toda la utilidad. Esa es la decisión. Ahora, ojo, no siempre en las empresas asumen distribuirse toda la utilidad. Depende de cada empresa. Porque también podríamos haber pensado, por ejemplo, de la utilidad disponible, la mitad nos distribuimos y la otra mitad se queda dentro de la empresa. Entonces, ese sería el caso de una empresa donde dice, en lo que se llama la política de dividendos, cómo se van a repartir los dividendos comunes. En ese documento que se llama política de dividendos, que es un tema que lo vemos más adelante en Finanzas 2, se decide cuánto de las utilidades se va a distribuir. En el ejemplo que estamos haciendo, repito una vez más, estamos asumiendo que todito nos distribuimos por concepto de utilidad, toda la utilidad disponible. Y por eso estamos recibiendo fuertes niveles de dividendos. Pero la empresa puede haber decidido también no repartir todito, sino simplemente el 90%. Entonces, si fuese el caso, hasta aquí estamos bien, ¿no? Voy a poner una línea más para decirles. Si, por ejemplo, nosotros hubiéramos agregado a esta utilidad disponible, ¿ya?
Pero la empresa asume como política de dividendos distribuirnos el 40% y el resto se reinvierte. Esa es su política. Entonces, lo que tenemos que calcular en este caso es cuánto nos vamos a repartir. El cuánto estará dado por el 40%, porque esa es su política. Y dice entonces, no nos vamos a repartir todo, solamente el 40%. Si este fuese el caso, entonces, ¿cuánto sería el dividendo por acción? ¿Cuánto recibiría cada accionista por acción? Dividimos lo que vamos a distribuir, el 40% de la utilidad neta, entre los 2,000 socios que tenemos. Entonces, recibirían 23 pesos con 20 centavos en el año inicial, 41 pesos con 11 centavos si llegan a aumentarse las ventas, 82,91 en la situación 2 y así sucesivamente hasta la 3. Ok, entonces de esa manera ustedes me van a calcular el dividendo por acción cuando hay otro escenario distinto a repartirse todo. Ok, una vez que tienen calculado cuánto es el dividendo por acción, me calculan me van a calcular la variación de del dividendo por acción común lo mismo que hicimos ahí arriba, ¿no? Vamos a sacar en cuánto varía el dividendo por acción común. Por ejemplo, en la situación 1 decimos 102 menos 57,99 dividido entre 57,99 y eso lo expresamos al tanto por ciento. Que estamos calculando el porcentaje en que varía el dividendo por acción. Para la situación 2 hacemos lo mismo. Decimos 207 menos 57,99 dividido entre lo que era al principio. En este caso hay 257,39%. Al otro lado hacemos exactamente lo mismo. Para la situación 3 decimos 20,68 menos 57,99 dividido entre 57,99. Listo. Una vez que tienen la variación del dividendo por acción, el índice de apalancamiento financiero es dividir la variación de los dividendos por acción común entre la variación de la utilidad antes de intereses, antes de impuestos. Sírvanse entonces de ver el cálculo que estoy haciendo en la celda donde voy a poner el índice de apalancamiento financiero. Estoy dividiendo la variación de los dividendos por acción común entre la variación del el resultado operativo o la utilidad antes de intereses, antes de impuestos. Nos da 1,39. Para el siguiente nivel, igual les va a dar 1,39 y cuando las ventas bajen, también igual les va a dar
el 1.30. La interpretación es la misma, simplemente cambian las variables. Ustedes dirían por cada punto porcentual o por cada peso que los dividendos comunes se incrementan, la acción por dividendo se incrementa en 1 peso con 39. La interpretación es exactamente la misma, no tiene para qué preocuparse. Simplemente son las variables con las que tienen que comparar. Igual, para cualquier nivel que tengan de incremento de ventas o de disminución de ventas, el índice de apalancamiento financiero les tiene que dar igual a cualquier nivel. Preguntas, chicos. Ok, si no hay más preguntas, entonces lo vamos a dejar acá. No se olviden, el próximo miércoles tenemos examen a las 10 de la noche. Las instrucciones ya van a estar en el Moodle. El examen no va a comprender el índice de apalancamiento. Es en esta parte. Licenciado, ¿el examen va a ser desde lo primero, desde el primer tema que hemos avanzado o Sí, solamente? Está bien, licenciado. todo. Bueno, muchachos, estudien. Nos vemos el miércoles.